Lo primero que vi fue su camiseta blanca sudada. Luego, el tatuaje en el brazo. Y después, el calzoncillo. No me lo esperaba. Eran las 7:15 de la mañana, un lunes cualquiera. Yo acababa de volver de un viaje relámpago a Valencia, donde había pasado el fin de semana por una auditoría sorpresa. Lucía sabía que llegaba temprano. Me dijo por teléfono el viernes: tranquilo, no te preocupes, yo me encargo de los niños. Todo sonaba normal. Todo parecía normal. Hasta que abrí la puerta de casa y me encontré a un desconocido sacando un vaso del armario de la cocina como si viviera ahí. Estaba descalzo. Llevaba unos calzoncillos azul oscuro. Y tenía la cara más tranquila del mundo. ¿Perdona? Solté sin ni siquiera soltar mi maleta. El tío se giró, me miró, y dijo con total calma: «Hostia, ¿eres tú el padre?». Tardé 2 segundos en entender a qué se refería. 2 malditos segundos en los que mi cabeza voló por todas partes. Pensé que quizás era un primo de Lucía que yo no conocía, o un amigo de su hermano, hasta que miré al suelo. Había una camiseta suya, una toalla mojada, y justo detrás, sus zapatillas. Las de correr. Nike negras. Y entonces escuché la voz de Lucía desde el pasillo. ¿Javi? Sí. Era yo. El padre. El marido. El que pagaba la hipoteca. El que llevaba 12 años desayunando todos los domingos con la misma mujer, sin faltar ni uno. Y ahora había un tipo medio desnudo en mi cocina, bebiéndose un zumo, como si esto fuera una puta comedia de sobremesa. Respiré hondo. No porque fuera un tipo paciente, sino porque sentí que si no lo hacía, iba a vomitar ahí mismo. ¿Quién coño es este?, le pregunté a Lucía cuando entró al salón, con una camiseta mía y sin sujetador. Ella me miró. La expresión que puso, no sé cómo explicarlo. No era de susto. No era de arrepentimiento. Era más bien de fastidio. Como si hubiera llegado antes de tiempo a una obra de teatro donde ella aún no estaba lista para salir a escena. «Te lo puedo explicar», dijo. Y ahí, en ese instante, sin necesidad de ver mensajes, fotos, llamadas ni rastros, supe que algo muy gordo se me venía encima. El silencio después de su «te lo puedo explicar» fue más duro que cualquier palabra. Yo no me moví. Ni solté la maleta. Solo la miraba, y detrás de ella, el tipo seguía ahí, dándole sorbos al vaso como si esto le pasara todos los días. Lucía no hizo ningún movimiento para corregir nada, ni lo echó, ni intentó taparse, ni fingió sorpresa. Solo se quedó en el umbral del salón, con la cara de quien tiene que rendir cuentas pero no está convencida de tener que hacerlo. Yo estaba esperando alguna reacción humana por parte de los dos, pero era como si el extraño desnudo en mi cocina y la mujer con la que compartí más de una década hubieran acordado que mi presencia era solo un inconveniente, como un fontanero que vino un día antes de la cita. El tío dejó el vaso sobre la encimera y se giró hacia ella. ¿Lo hablamos en la habitación o delante de él?, le preguntó, como si estuviera decidiendo si se cambia la rueda del coche en el garaje o en plena calle. Lucía no respondió enseguida. Se quedó mirándome y después miró al suelo. Y entonces, sin previo aviso, el tipo soltó una frase que me heló la sangre: «Ya está, se lo decimos». Total, ya lo sabe. Como si esto fuera una reunión familiar donde íbamos a anunciar que cambiábamos de ciudad, como si fuera un «oye, que nos vamos a vivir juntos», y no lo que realmente era, un puñetazo en el estómago de alguien que no lo vio venir. Lo siguiente que salió de la boca de Lucía no fue mejor. «Javi, es un amigo, se llama Oscar. No quería que te enteraras así, de verdad, pero todo se ha descontrolado un poco. Se supone que no ibas a llegar hasta por la tarde. Se ha descontrolado un poco».
Esa frase me dio tanta rabia que por un momento pensé en tirarle el contenido de mi maleta a la cara. No por violencia, sino porque quería que sintiera la humillación de tener que explicarme algo sin su escudo de falsa compostura. Yo no dije nada todavía. Me acerqué, dejé la maleta en el suelo, me senté en el sofá como si fuera mi casa, porque lo era, y señalé la silla con la cabeza. Siéntate, le dije. Y tú también, Oscar. Vamos a hablar como adultos. Ella obedeció. Él tardó unos segundos, pero al final se sentó en el borde, con los brazos cruzados. Parecía incómodo, pero no avergonzado. Lucía se aclaró la voz. No sé cuándo empezó todo exactamente. Bueno, sí, hace unos 3 meses. Nos conocimos en el gimnasio. Yo solo iba a entrenar por las mañanas, mientras los niños estaban en el colegio, y él era el entrenador de la sala. Al principio solo hablábamos, me ayudaba con la máquina de abdominales, cosas así. Después empezamos a tomar café cerca, y una cosa llevó a la otra. Lo dijo así, sin rodeos, como si estuviera presentando un resumen de actividades en una junta vecinal. Yo no la interrumpí, pero mi mandíbula estaba tan tensa que sentía que me iba a partir un diente. Javi, no fue algo planificado. No me levanté un día diciendo voy a joder a mi marido, pero, me sentía desconectada de ti. Llevabas meses metido en el trabajo, en casa estabas pero no estabas, y cuando hablabas, solo era para comentar cosas de la empresa o de fútbol. Y yo, pues, me sentía invisible. Y cuando alguien te mira como si fueras alguien interesante otra vez, pues pasa lo que pasa. Yo quería decirle que me dejara en paz con esa basura emocional, que no intentara justificar lo que había hecho hablando de la rutina, del trabajo, del fútbol o de lo que fuera. Pero me quedé callado. Quería escucharlo todo. Quería que no quedara ni una mentira flotando en el aire. Porque lo que se rompía no era solo un matrimonio. Era la imagen que tenía de ella, y también de mí mismo. ¿Y los niños? Pregunté por fin. ¿Dónde están? ¿Te dio igual que pudieran verte con este tío aquí en calzoncillos? Lucía negó con la cabeza rápidamente. Están en casa de mi madre. Este fin de semana se los llevó porque sabíamos que tú no estabas, y, bueno, así podíamos estar más tranquilos. Estar más tranquilos. Todo en esta conversación parecía diseñado para hacerme sentir como el intruso, el que no tenía derecho a estar allí. Me incliné hacia adelante y miré directamente a Oscar. ¿Tú sabías que ella estaba casada? Pregunté. El cabrón me miró a los ojos sin pestañear. Desde el primer día. Pero me dijo que las cosas estaban mal, que dormíais separados, que esto estaba muerto. Solo asentí. No porque creyera lo que decía, sino porque entendí que él no era el problema. Él era un síntoma. El cáncer estaba sentado en el sofá de enfrente, con mi apellido aún en su DNI. Me levanté, cogí la maleta y caminé hacia la puerta. Ella se levantó de golpe. ¿Dónde vas? Me preguntó, como si todavía le debiera explicaciones. A ducharme en casa de mi hermano. Y luego, no sé. Pero esto no termina aquí. Cerré la puerta sin mirar atrás. Lo único que tenía claro en ese momento era que no iba a dormir bajo el mismo techo que ese imbécil en calzoncillos. No volví a casa esa noche. Ni la siguiente. Me quedé en el piso de mi hermano Carlos, que me abrió la puerta sin hacer muchas preguntas. Le bastó con ver mi cara para saber que algo muy jodido había pasado. Me dejó las llaves, el sofá y una cerveza fría encima de la mesa. Me dijo que cuando quisiera hablar, que hablara, pero que si prefería callarme, también estaba bien. No hablé. Esa noche solo dormí mal, comí poco y me pasé horas mirando el techo, pensando en todo lo que había cambiado en cuestión de horas. El miércoles por la tarde volví a casa. No porque quisiera verla,
sino porque necesitaba ropa y mi ordenador del trabajo. Entré sin avisar. No había coche en la puerta, así que asumí que estaba sola. Pero cuando abrí la puerta, ella ya estaba en el salón, sentada, como si me estuviera esperando. Lucía se levantó en cuanto me vio. No intentó abrazarme ni llorar ni pedirme perdón. Solo se quedó ahí, mirándome, como si le costara arrancar. He echado a Oscar, me dijo de golpe. No va a volver por aquí. Se acabó. Yo cogí la mochila que tenía preparada, fui directamente al dormitorio y empecé a meter ropa. Ella me siguió. ¿Puedes parar un segundo? Solo quiero hablar. Lo miré por encima del hombro. ¿Hablar de qué? ¿De cómo lo planeaste todo para que yo no me enterara? ¿De cómo traías a tu amante a casa mientras nuestros hijos estaban en casa de tu madre? No era así, intentó decirme, pero la interrumpí. ¿Entonces cómo era? ¿Era solo un amigo que venía a hacer yoga contigo en ropa interior? No me tomes por imbécil, Lucía. Me volví hacia ella, y por primera vez en años le hablé sin filtros. Te has reído de mí, de nuestra casa, de nuestros hijos. Y ni siquiera tienes la decencia de mostrar vergüenza. Ni una lágrima, ni una disculpa, ni un poco de humildad. Solo estás intentando salvar lo que puedas del desastre que tú misma provocaste. Ella bajó la mirada, pero solo un segundo. Después volvió a mirarme con firmeza. No estoy justificando nada. Sé que la he cagado. Pero también sé que llevamos años mal. Y tú te has negado a verlo. Todo es rutina, silencio, cada uno a lo suyo. No justifico lo que hice, pero no fui feliz durante mucho tiempo. Y tú ni te diste cuenta. No podía creer que aún tuviera la cara de echarme parte de la culpa. Me acerqué y hablé en voz baja, para no gritar. ¿Y crees que yo era feliz? ¿Qué está reventado después del trabajo, ayudar con los niños, pagarlo todo y tener que suplicar por un poco de atención es el sueño de mi vida? ¿Tú sabes cuántas veces llegué tarde a casa por quedarme horas extra para cubrir tus caprichos, para que no tuvieras que preocuparte por nada? Me miró, ahora con algo que parecía culpa, pero no me bastaba. Porque no era una discusión de pareja. Era una confrontación con alguien que había pisoteado todo sin pensarlo 2 veces. ¿Dormiste con él en nuestra cama? Le solté, sin rodeos. Ella no respondió de inmediato. Eso ya era una respuesta. Sí, dijo al final. Sentí un calor subir por el cuello y apreté los puños con tanta fuerza que se me clavaron las uñas. Me giré, fui al salón, cogí un jarrón que nos regalaron en la boda y lo tiré al suelo. El golpe fue seco, violento. Ella gritó. ¿Estás loco? No. Estoy despertando, que es distinto. No te pongas ahora en el papel de víctima, Lucía. Me senté en el sofá, respirando con dificultad. Ella seguía de pie, temblando, no sé si de miedo o de rabia. ¿Y ahora qué? Preguntó al fin. ¿Vas a irte sin más? ¿Qué esperas? ¿Que me quede aquí a mirar cómo reconstruyes tu imagen mientras limpias los restos de tu amante del baño? No tienes ni idea de lo que has hecho. Esto no es una discusión. Esto es el final. Ella se sentó también, a 1 metro de distancia. No quiero que se acabe. Te lo juro. Me equivoqué. No sé cómo arreglarlo, pero no quiero perderte. Quiero que intentemos salvar esto. Sentí que algo dentro de mí se apagaba. No era tristeza. Era el cansancio de saber que, aunque dijera todo lo correcto, ya nada volvería a ser como antes. Lucía, no sé si te das cuenta, pero lo que rompiste no fue solo la confianza. Fue el respeto. Y sin eso no hay nada. No sé qué haré, pero quedarme aquí, contigo, haciendo como que esto se puede arreglar, no. No puedo.
Me levanté, cogí la mochila y antes de salir me detuve en la puerta. Ya hablaremos del piso, de los niños, del papeleo. Pero tú y yo, como pareja, se acabó. Cerré la puerta. Esta vez, sin miedo a mirar atrás. Durante los primeros días fuera de casa, no pensaba con claridad. Comía lo justo, dormía poco y mi cabeza no dejaba de dar vueltas, como si no pudiera procesar la magnitud del desastre. Mi hermano me aconsejaba que esperara, que no tomara decisiones en caliente, que pensara en los niños antes de hacer cualquier tontería. Pero yo no quería venganza por impulso. Quería algo que la obligara a sentir, por lo menos una parte, de lo que yo estaba sintiendo. No por odio, sino por necesidad. Porque dejarlo todo en silencio, hacer como que no había pasado nada, era permitirle marcharse sin consecuencias, y eso me parecía una burla. Lo primero que hice fue buscar a Oscar. No para pegarle ni enfrentarme físicamente, sino para ver con mis propios ojos a quien había elegido Lucía por encima de nuestra familia. Un tipo que se ganaba la vida contando repeticiones en un gimnasio, que vivía en un estudio de 30 metros con una moto que no era suya y que, según su Instagram, pensaba que posar sin camiseta frente al espejo era el resumen de una personalidad. No me sorprendió. Me molestó, pero no me sorprendió. Una noche, después de revisar por 10ª vez las fotos que tenía en el móvil con Lucía y los niños, decidí borrar todo. No como símbolo de que cerraba una etapa, sino porque me estaba volviendo adicto a ese masoquismo de mirar lo que había perdido una y otra vez. Al día siguiente me senté frente al portátil y empecé a organizar mi venganza. No tenía intención de arruinarle la vida, pero sí de obligarla a enfrentar las consecuencias. Llevábamos años haciendo la declaración de la renta juntos. Conocía todos sus ingresos, sabía de sus pequeños movimientos con dinero en efectivo, incluso los encargos de ropa que hacía por Amazon a escondidas. Abrí una hoja de cálculo y empecé a documentar. Gastos duplicados, días donde se ausentó del trabajo pero me dijo que estaba ocupada, facturas de restaurantes a los que nunca fuimos juntos, pagos en efectivo a nombre de su tarjeta en hoteles pequeños fuera de Sevilla. Había más de lo que esperaba. No necesitaba que nadie me dijera que era una traición con planificación. Lucía no se había enamorado de alguien y cometido un error. Había construido una rutina paralela donde yo no existía. Después hablé con mi abogado. Le conté todo sin adornos. Me miró serio, como si ya hubiera escuchado historias similares, y me dijo que tenía base para una separación con pruebas de infidelidad. Me explicó que aunque en España el divorcio no necesitaba motivos, tener documentación podía ayudar a negociar términos más favorables si ella intentaba reclamar pensión o quedarse con más de lo justo. Me recomendó no moverme aún de casa, así que regresé. Lucía se sorprendió al verme entrar. Pensó que volvía para hablar. Le dije que no era así, que estaba siguiendo una recomendación legal, que necesitaba estar en el domicilio hasta que el proceso comenzara. No hizo muchas preguntas. La tensión era evidente. Compartíamos espacio, pero no hablábamos. Los niños ya habían vuelto de casa de su abuela y no sospechaban nada. Yo fingía lo justo. Cenas juntos, algunas risas forzadas, ayuda con los deberes, y después cada uno en su habitación. Pasó una semana así. La siguiente parte del plan fue simple. Hablé con una amiga suya, Clara, que sabía que algo había pasado, aunque Lucía no le había contado todo. Me reuní con ella en una cafetería. Le expliqué lo básico, sin entrar en detalles morbosos. Solo quería que supiera que lo que estaba ocurriendo no era una crisis pasajera, sino una ruptura definitiva. Clara se mostró comprensiva y dolida. Me dijo que sospechaba algo, que notaba a Lucía rara. Le pedí un favor, que la convenciera de asistir a una cena con sus amigas más cercanas, un viernes por la noche. Nada raro, solo una noche de distracción, como excusa.
Ella accedió. Cuando Lucía salió esa noche, yo me quedé en casa con los niños. Pero mientras tanto, programé algo en su portátil. Copié toda la información que había recopilado y la dejé en una carpeta con acceso directo en el escritorio. Documentos con fechas, extractos bancarios, capturas de pantalla, correos reenviados a mí mismo. Todo organizado por meses, sin comentarios, sin insultos, solo hechos. Cuando volvió esa noche, no dije nada. Al día siguiente, me fui temprano a trabajar. Recibí un mensaje suyo a las 11:04. ¿Qué coño es esto? No le contesté. A la hora del almuerzo me llamó. No contesté tampoco. A las 19:17, cuando llegué a casa, me estaba esperando en la puerta del dormitorio. No tenía cara de enfadada. Tenía cara de asustada. ¿De verdad vas a enseñarle eso a los niños? Me preguntó. No. Pero a tu madre sí. Y a tus hermanas. Y si hace falta, a tu jefe. No para vengarme. Solo para que sepan qué tipo de persona tienen al lado. No dijo nada. Se apoyó en la pared y suspiró. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer ahora? La miré sin piedad. Nada. Solo quería que lo sintieras. Que supieras que no todo se borra con lágrimas ni con cenas. Que tus decisiones tienen precio. Y no voy a pagarlo yo solo. El domingo por la noche, después de que los niños se durmieran, le pedí que se sentara conmigo en el comedor. No había televisión encendida, ni música, ni ningún ruido de fondo. Solo 2 sillas frente a frente y una mesa que llevaba años sosteniendo comidas familiares, tareas escolares, discusiones suaves y ahora una conversación final. Ella bajó las escaleras sin decir palabra y se sentó sin que yo repitiera la invitación. Parecía saber que esa noche era distinta. Su cara estaba apagada. Sin maquillaje, sin intención de aparentar control. No llevaba su actitud habitual de superioridad ni el tono suave que usaba cuando quería manipularme. Era ella, sin escudos, y yo también estaba igual. Ni rabia, ni gritos, ni amenazas. Solo cansancio, lucidez y un poco de tristeza en los bordes de la voz. Le dije que ya lo había decidido todo. Que el lunes por la mañana iría a presentar la solicitud de divorcio y que mi abogado ya tenía preparados los documentos. Que no necesitaba su firma para empezar. Que había hablado con los niños durante el fin de semana, sin darles detalles, pero explicándoles que íbamos a separarnos y que eso no significaba que les íbamos a dejar de querer. Les dije que mamá y papá ya no eran pareja, pero que seguiríamos siendo sus padres siempre, y que eso no iba a cambiar. Ella no me interrumpió. Solo asintió con la cabeza, con movimientos lentos, como si cada palabra fuera un peso que iba cayendo sobre la mesa. Después me preguntó si pensaba que no tenía arreglo. Que si creía que era imposible volver atrás. Le respondí que no se trataba de eso, que lo que me dolía no era solo la infidelidad, sino la forma en que se había sostenido durante tanto tiempo mientras yo me esforzaba por mantener todo funcionando. Que no podía sentarme cada noche a cenar con alguien que me había mentido a la cara durante meses. Que no me veía en 10 años recordando esta etapa con otra cosa que no fuera rencor. Ella trató de justificar algo, no la traición, sino el contexto. Me dijo que se sentía sola, que llevaba años sin sentirse parte de una pareja, que a veces se levantaba por la mañana sin ganas de hablarme, que el deseo se había ido. Que me veía más como un compañero de piso que como un marido. Le respondí que si eso era cierto, entonces el error fue seguir fingiendo. Que lo justo habría sido decirlo, separarnos con dignidad, no inventarse un gimnasio para tener donde esconder a un amante. Le pregunté si aún no veía. Me dijo que no. Que desde aquella conversación en que le dije que tenía pruebas, no volvió a buscarlo. Que le había bloqueado el número.
No le creí del todo, pero no me importaba. Ya no estaba tratando de descubrir más verdades. Solo estaba terminando un proceso. Luego le pregunté si quería quedarse con la casa. Me miró como si no esperara que le diera esa opción. Dijo que no sabía, que quizá era lo mejor para los niños, que cambiar de entorno ahora les haría daño. Le dije que no me importaba buscar un piso cerca, que podíamos organizarnos para turnarnos con ellos, pero que no pensaba seguir compartiendo techo con ella. No por odio, sino porque necesitaba empezar de cero. Ella intentó una última pregunta. Me dijo si podía, al menos, tener la oportunidad de arreglar las cosas como madre. Le dije que eso nunca estuvo en duda. Que no pensaba poner a los niños en medio ni hablar mal de ella delante de ellos. Que si mantenía su papel de madre responsable, siempre tendría mi respeto en ese ámbito. Pero que como mujer, como pareja, ya no existía para mí. Entonces se quedó callada durante un rato largo. Miró la mesa, se frotó las manos, respiró hondo y soltó una frase que me pilló desprevenido. Dijo que pensaba que me odiaría si yo hubiera hecho lo mismo. Que si un día se enterara de que yo había tenido una amante, no sé si me habría perdonado. Le respondí que por eso no lo hice. Porque sabía lo que podía destruir una acción así. Porque entendía lo frágil que era la confianza, y por eso cuidé cada paso, cada decisión. Que me equivoqué muchas veces, claro que sí, que no fui un marido perfecto, pero que jamás la humillé como ella me había humillado a mí. Que nunca puse a otra persona entre nosotros. Y que eso hacía toda la diferencia. Terminamos la conversación sin abrazos, sin promesas de amistad futura ni lágrimas compartidas. Solo nos quedamos sentados un rato, cada uno en su lado de la mesa, respirando una especie de derrota tranquila. Antes de irse a dormir, me dio las gracias por no haber reaccionado como un animal, por no haber hecho de esto un escándalo, por haberle hablado con claridad. Yo no respondí. Me levanté, apagué las luces y subí a mi cuarto con la decisión firme de que lo siguiente que haría sería empacar mi vida y salir de ahí cuanto antes. Me fui de la casa 2 días después de esa conversación. No hice ruido, no dejé cartas ni notas ni gestos dramáticos. Solo recogí mis cosas, me aseguré de no dejar nada pendiente con los niños y entregué las llaves al portero del edificio con instrucciones claras de dárselas a Lucía cuando ella volviera del trabajo. No había motivos para quedarme más tiempo en un lugar que ya no sentía como mío. Me mudé a un piso pequeño, 2 habitaciones, cocina abierta, sin muebles nuevos ni decoración innecesaria. No me interesaba sentirme cómodo de inmediato, solo necesitaba estar lejos, tranquilo, sin ese silencio tenso que se había instalado en cada rincón de la casa anterior. Al principio no sabía qué hacer con el tiempo libre. Los días sin niños eran extraños. Me levantaba temprano igual, desayunaba casi por costumbre y revisaba mi correo del trabajo como si eso fuera a ordenarme la vida. Por las noches me costaba dormir, y no porque extrañara a Lucía, sino porque todavía estaba procesando cómo había terminado todo tan rápido. Durante las primeras semanas, la gente empezó a enterarse. Mi madre fue la primera en preguntarme si había pasado algo. Le dije que sí, que me había separado, que no iba a entrar en detalles, pero que no estaba enfermo ni deprimido ni arrastrándome por las esquinas. Solo estaba empezando de nuevo. Me sorprendió su reacción. No me juzgó ni me llenó de preguntas. Me ofreció comida, ayuda con los niños, lo que hiciera falta. Mis amigos también empezaron a escribir. Algunos lo sabían por Lucía, otros se lo imaginaron. Un par me invitaron a salir, a despejarme, como si una cerveza o una noche hablando de fútbol pudiera limpiar todo el desorden. Agradecí los gestos, pero rechacé casi todos. No me interesaba desconectar, quería entender. Con el paso de los días, algo empezó a cambiar.
Ya no sentía ese nudo en el estómago cada vez que veía una pareja caminando por la calle o cuando oía el tono de mensaje que Lucía usaba en su móvil. Me fui acostumbrando a la idea de que ya no era mi esposa. No me dolía menos, pero al menos ya no me sorprendía. Empecé a reconstruirme sin buscarlo, sin planes grandes ni frases motivacionales. Simplemente volví a hacer cosas que había dejado de lado. Volví al gimnasio, no para parecerme al idiota que había destrozado mi matrimonio, sino porque necesitaba mover el cuerpo y vaciar la cabeza. Empecé a cocinar de nuevo, no recetas nuevas ni platos gourmet, solo comida hecha por mí, a mi manera. Leí más, no novelas, sino artículos, reportajes, cosas que antes me gustaban y que había dejado de leer porque nunca había tiempo o ganas. Los niños se adaptaron mejor de lo que esperaba. Al principio estaban confundidos, hacían preguntas difíciles y no siempre tenía una buena respuesta, pero con el tiempo entendieron que no era su culpa ni tenían que elegir entre mamá y papá. Se reían igual conmigo, me pedían ayuda con los deberes y me abrazaban sin que yo tuviera que pedirlo. Eso fue lo único que me mantuvo firme. Saber que, aunque todo se hubiera ido al carajo en lo sentimental, al menos como padre estaba cumpliendo. Nunca hablé mal de Lucía frente a ellos. Jamás. No porque la respetara, sino porque ellos no tenían que cargar con nuestras decisiones. Lucía me lo agradeció una vez por mensaje. Le respondí que no lo hacía por ella. La última vez que la vi fue en una reunión en el colegio. Nos sentamos separados, hablamos lo mínimo. Fue cordial, sin emociones. Me di cuenta de que ya no me importaba si estaba triste, enojada o arrepentida. Había dejado de ocupar ese lugar en mi vida. Me preguntó al salir si todo estaba bien con el piso, si necesitaba algo. Le dije que no, que estaba bien, que no hacía falta mantener el contacto salvo por cosas de los niños. Asintió y se fue. No hubo mirada larga ni tensión en el aire. Era simplemente una mujer que alguna vez fue todo y ahora era solo la madre de mis hijos. Con el tiempo entendí que no había ninguna enseñanza mágica en lo que me pasó. Nadie sale de algo así siendo más sabio o más fuerte de la noche a la mañana. Solo se aprende que uno no puede controlar lo que los demás hacen, pero sí puede decidir cómo reaccionar. Yo elegí no destruirme, no arrastrarme ni vivir con odio. Lo que venga después, ya sea otra relación o una vida en solitario, no me preocupa. Lo único que quiero es vivir con calma, sin mentiras, sin tener que vigilar a quien duerme a mi lado. Si algo me quedó claro, es que prefiero la soledad honesta a la compañía falsa. Y que no importa cuánto tiempo hayas compartido con alguien, nunca conoces del todo a quien decide mentirte con la misma boca con la que te decía que te amaba. Ahora duermo bien, como mejor que antes y río más con mis hijos. Eso es suficiente por ahora. Lo demás, ya vendrá o no y si no viene, tampoco pasa nada. Ya sobreviví a lo peor. Lo demás es solo vida.